Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TN1. Se acompaña este día el presidente del Banco Central, economista Mario Vergara. En nuestro país se está regulando o se intenta regular a través de un proyecto de ley lo que son las nuevas aplicaciones informáticas, en particular las que tienen influencia sobre aspectos de comercio regulados. Para hacerlo más sencillo, Uber y demás. Lo que sucede en el mundo financiero, que usted lo conoce muy bien, el Banco Central tiene como cometido regular la actividad financiera en nuestro país, es que hay Uber financieros también. Esto es, personas que necesitan dinero, otras que pueden darlo y se conectan por aplicaciones que no pasan por Banco Central, no pasan por ninguna estructura formal, y esa unión se está produciendo y este servicio está creciendo cada vez más. ¿El Banco Central va a poder regular este tipo de servicios de Uber financieros? Bueno, la emergencia de las plataformas tecnológicas en el sector financiero es algo relativamente nuevo que está desafiando un poco las normativas y las capacidades regulatorias en todo el mundo. De todas maneras, hay que entender que los financiamientos y el por qué aparecen los bancos en la historia, porque antes también el que tenía plata podía juntarse con el que necesitaba y prestarle directamente, y sin embargo no pasaba. Ahí hay mucha cuestión conceptual que ayuda a entender por qué era necesario un intermediario, un banco, ¿verdad?, que tomaba plata de uno y lo prestaba a otro. Tienen que ver con temas de información, etc. Eso sigue existiendo. Los bancos existen porque está ese problema informacional. Ahora, en el mundo donde la información fluye con más fluidez, valga la redundancia, y es menos costoso informarse, el rol de los bancos, en su rol tradicional de intermediario financiero, claramente se restringe. Ese arbitraje que cobraban por un tema informacional es cada vez más chico. Y uno lo ve eso de manera más potente en estas plataformas tecnológicas, donde se supone que uno junta partes que se prestan entre sí y se resuelve el problema. No es tan así, porque uno no le presta a cualquiera, ¿no? O sea, igual hay aspectos de información que deben seguir siendo atendidos. Eso obviamente desafía la forma de regular, porque uno lo que regula, sobre todo en el sistema bancario, es proteger la plata de los depositantes. Acá no hay depositantes en estas plataformas tecnológicas. Es que usted me presta $1000 a mí o 1000 pesos a mí. Ahí no hay un depositante y ahí el problema es nuestro y el Estado no tiene por qué protegerlo si usted decidió prestarme a mí. O sea, el objeto a regular, el objeto a proteger con la regulación es diferente, es menos potente. Ahora, los bancos obviamente ven con preocupación, tanto los bancos como los agentes de bolsas de mercado de capitales, de bolsas de valores, ¿verdad? El entender qué impacto puede llegar a tener todas estas plataformas tecnológicas en el sistema financiero desafía las formas de hacer los negocios financieros tradicionales, tanto a nivel bancario como a nivel de mercado de valores. Pero también hay que ver en la historia que los bancos han tenido enormes capacidades de adaptación a cambios tecnológicos. No es lo mismo la banca de hoy que la banca ¿Pero usted lo va a mirar pasar? ¿Es un tema de los bancos? No. Primero hay que entender bien el panorama, hay que entender bien qué significan, cómo operan, y ahí hay que definir cuál es el objeto que debe proteger la regulación, si es que hay. Y si hay, ver cuál es la mejor forma de regularlo. Ahora, usted puede decidir no controlarlos directamente, entonces, que se presten. No, algo siempre hay que controlar. ¿Y cómo hace? Bueno, son desafíos que hay que ¿Es una ley la que lo arregla o es un tema informático? Las potestades regulatorias del Banco Central siempre están dadas por la ley. Ahora, pongamos lo siguiente, a nivel de casinos, hay juegos en línea que obviamente compiten y tienen los servidores en las Bahamas y bueno, hay dificultades para regular eso. En materia de transporte, ¿no?, el Uber y todo lo demás. También son plataformas tecnológicas que tienen... ¿Pero usted quiere proponer un proyecto de ley para regular esto? ¿Para controlar esto? Bueno, nosotros estamos en diálogo con la industria, o sea, con los bancos, con las empresas de seguros, con la del mercado de valores, con AEBU. Hace unos meses hubo una reunión en el Banco Central que era para sacar, bueno, de hecho le sacamos una foto, que era creo que la única vez que alrededor de la misma mesa estuvimos todos, ¿no? Porque la preocupación es generalizada, incluida la del sindicato bancario. Y ahí básicamente quedamos, primero, acá hay una tendencia que responde a un desarrollo tecnológico
que es imposible ir en contra. O sea, esto va a suceder. Y va a seguir. Y va a seguir. Segundo, hay que entender bien qué cosas sustituye y qué cosas no, por lo que decía hoy. Sí, Esto sí. puede ayudar a algunos financiamientos, pero no a todos, porque hay ciertos financiamientos que requieren hoy y mañana, porque usted no le va a prestar a cualquiera que aparezca por la internet, o montos muy grandes, Bien, o gente que no ¿eso conoce. termina en un proyecto de ley o no? Puede terminar, o quizás ya las potestades regulatorias que el Banco Central le permitan hacer lo que haya que hacer. Pero primero hay que entender el problema, ver cuál es el objeto a cuidar desde el punto de vista regulatorio, porque en el sistema bancario es muy fácil, o en el mercado de valores es muy fácil. Es aquel que invierte en el mercado de valores, información. O sea, que no le hagan invertir o prestar a cosas que no tienen información veraz. Eso es lo principal. Sí. A nivel bancario, que cuidar los intereses de los depositantes, sobre todo los pequeños depositantes que nos pueden estar monitoreando lo que el banco hace con su plata. Pero en estos otros negocios de plataformas tecnológicas no está muy claro cuál es el objeto que debe cuidar la regulación. Hay que ver si temas que tienen que ver con lavado de activos, origen de fondos y demás. Es muy difícil controlar eso cuando eso surge de una. Y usted dice que para ese tipo de cosas ya tienen las potestades del Banco Central, no precisaría nada nuevo. Sobre muchos de esas, dependiendo de cuál sea el objeto a cuidar con la regulación, el Banco Central ya lo puede tiene hacer. amplias potestades. El problema es que estamos en estudio, tanto a nivel del Banco Central, reitero, como en coordinación con lo que se está estudiando en el mundo, porque uno ve las ¿Usted revistas. no lo prohibiría? Lo que sucede en una página web es muy difícil de prohibir. Puede bloquear las páginas web, si está prohibido las puede bloquear. No es tan sencillo, porque estas cosas emergen y tienen servidores. Los servidores no están acá en Antel, ¿no? Los servidores están en cualquier país del mundo. No es tan sencillo. Y además yo creo que la lógica de estas cosas no es prohibir, porque nos van a pasar por arriba. Hay que entenderlas, regular lo que haya que regular. Y reitero, los agentes de mercado han tenido enormes capacidades de adaptación. O sea, yo creo que en cualquier momento también son los propios bancos, los propios agentes en el mercado de valores los que van a decir, bueno, a ver, la introducción de estas plataformas tecnológicas, cómo nosotros mismos las podemos utilizar para ver qué cosas nos pueden sustituir la forma tradicional de hacer negocios financieros, etc. O sea, creo que no hay que alarmar en este sentido, hay que estudiar, hay que entender lo que está pasando. De lo que se deba regular y se pueda regular, seguramente el Banco Central se va a hacer cargo. Porque ya tiene las potestades. Básicamente sí. Finalmente, quizás no hubo, quizás hubo, y usted puede tener más recuerdos que yo en esto, en Uruguay normalmente quienes han sido presidentes de la República no han ocupado o no han tenido como profesiones cosas muy distintas a abogados y demás. Economistas, salvo José Cerrato, que aparentemente habría sido economista también en 1923, aparte de ingeniero recibido en la facultad de nuestro país, no han habido economistas que gobiernen el país, usted me lo puede corregir o no. ¿Qué le puede aportar un economista a un país conduciéndolo? Bueno, es que la carrera de economista, antes existía la carrera de contador, que era contador hacendista o contador economista, y ahí es la generación de Astori, de Curiel, ¿no? Pero la carrera propia de economista en sí mismo es de la década del 60, del Plan 66, creo. Y de hecho se cuentan en pocos cientos, seguramente. Por eso se lo equiparaba hace rato, porque los economistas que hay en el Uruguay. Igual hacemos bastante ruido igual. Yo creo que cuando uno piensa en los procesos políticos va un poco más allá de las profesiones, o sea, va sobre todo en las capacidades de procesar políticamente las cosas. Y yo creo que, sobre todo en las generaciones anteriores, la mía y las anteriores, que éramos muy pocos los que hacíamos economía, lo hacíamos con muchísimo foco en las políticas públicas. O sea, ¿por qué uno decidía hacer economía? Por preocupaciones de dos índoles. Una, de una cuestión más de índole social, y la otra de políticas públicas. O sea, en buena medida uno hacía economía ya con la cabeza de la política pública y de cómo aportar en el diseño de políticas macroeconómicas o políticas microeconómicas. Ahora eso se ha abierto bastante, porque ahora hay más economistas que además se ha hecho más conocida la profesión, las empresas han entendido que los economistas les son útiles para muchas cosas, y ahora hay muchos más economistas que
van a la órbita empresarial con un enfoque diferente. Y si condujera un país un economista, ¿qué le aportaría? A ver, depende. Depende. Yo creo que hay una cuestión básica, y es que en las últimas décadas, sobre todo cuando vamos dejando de lado esos periodos de que teníamos una crisis a cada rato, problemas económicos, financieros, fiscales, monetarios, altísima inflación, déficit, es porque hay una incorporación de racionalidad económica al manejo de las políticas públicas. Yo creo que desde el momento en que se comienza a hacer el presupuesto, esa ley donde entran un montón de cosas que hace el Estado, casi todo lo que hace el Estado, asociado a una planificación financiera, a una planificación fiscal, que eso arranca en el 2005, eso muestra a las claras de que sea presidente o sea ministro, obviamente, o en cualquier otra órbita, incorporar la racionalidad económica al manejo de las políticas públicas es una cosa saludable, hace sustentables los procesos y demás. Es como en una familia. El hacer sustentable el presupuesto familiar es lo mismo hacer sustentable el presupuesto del país. O sea, yo creo que la lógica económica, la gente hoy percibe que la economía y cómo se define la cosa económica a nivel del Estado le afecta en su vida cotidiana, y esa es una cuestión que se ha incorporado en los últimos 15 o 20 años, y que antes, quizás hasta la crisis del 2002 no se ataba demasiado. Si usted fuera presidente de la República, ¿le incorporaría racionalidad económica a nuestro país? Bueno, yo creo que con un grupo de compañeros, liderados obviamente en su momento por Danilo Astori, hemos ya avanzado en ese terreno desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central. Mario Vergara, no Danilo Astori. Pero estamos en ese trillo, o sea, de incorporar. Sin duda las discusiones tienen que tener las dos vertientes, la vertiente económica que marca ciertas restricciones y la vertiente política, ¿verdad? A veces yo creo que no es correcta esa definición de que la economía tiene que estar por encima de la política o la política por encima de la economía. Yo creo que las dos se restringen mutuamente, porque la política por sí mismo no crea posibilidades económicas irreales, pero también está claro que el procesar la economía desde la política económica implica hacer política. O sea, política y economía marcan restricciones propias, hay que manejar a veces diálogos con lenguajes que no son siempre idénticos, pero que ahí está un poco el desafío y la belleza, ¿no? ¿Usted se siente que es un hombre político y económico a la vez? Sí, claro, creo que todo el mundo lo percibe, ¿no? O sea, yo estaba en el Banco Central, he estado en el Ministerio de Economía, he participado de múltiples discusiones públicas que tienen componentes profesionales, pero también muchos componentes políticos. Retrotraigámonos a discutir la reforma tributaria. Bueno, es política casi pura, más allá de que uno elaboró un sistema tributario con características técnicas profundas, ¿no? Todo un equipo. ¿Por eso el entusiasmo de ser presidente de la República? No, yo no lo planteo en términos de entusiasmo, ¿verdad? Ni siquiera lo planteo como un objetivo sobre la mesa. Como una aspiración, quizás. Entiendo que se ha comenzado a manejar mi nombre en esta posibilidad de que haya procesos en el país y que haya procesos en el Frente Amplio que impliquen una renovación de los liderazgos, y en ese sentido se maneje mi nombre en ese proceso de renovación. Ahora, si eso significa estar en una posición o en otra, como ya dije, y creo que con esto no violo la Constitución, al decir, son cosas que la vida dirá, ¿verdad? Porque hay gente que está muy sensible piensa que decir la vida dirá es violar la Constitución. Decir que uno quiere ser presidente de la República no creo que viole la Constitución. Yo no dije eso, yo dije la vida dirá. Yo lo que sí digo es que así como he estado en estos 3 gobiernos en diversas posiciones tratando de contribuir a un perfil, a una perspectiva de país, a una perspectiva de conducción de gobierno, veo con buenos ojos seguir contribuyendo de alguna manera. Si el proceso político en el país, primero, si el proceso político en la interna del Frente Amplio, segundo, hace que estemos en un lugar o en otro, va a ser justamente cosas que el proceso político dirá, y a lo cual no me niego, si esa es la pregunta. Ahí está. No se niega a ser candidato a presidente. O sea, justamente la respuesta fue que la vida dirá cuál es la posición en la que... Eso implica que renuncie al Banco Central antes. Obvio. Eso, si fuera así, no podría ser candidato a presidente si... O sea, en 2018 sí o sí se va al banco. Hay muchos prerequisitos, como acabo de decir, el proceso político. Pero si se cumple todo eso, en 2018 se va al banco. Pero los economistas no especulan tanto.
esperan que las cosas pasen y veremos. También hay muchos lugares donde uno puede tener espacios de contribución, de influencia. De hecho, creo humildemente haberlos tenido en estos 3 gobiernos, que no necesariamente es únicamente la presidencia de la República, ni mucho menos. O sea que a mí la perspectiva que me atrae es seguir contribuyendo en posiciones de influencia, en posiciones que dan justamente esa capacidad de contribución. ¿Cuál sea efectivamente? La vida dirá. Pero lo que está claro es que quiero quedarme en el Uruguay y tratar de seguir contribuyendo para hacer un país mejor. No le hago más preguntas porque si no después le van a decir que yo le provoqué a que viole la Constitución, pero cuando sea candidato a presidente ahí sí le voy a hacer otras preguntas políticas. La vida dirá. Economista Mario Vergara, presidente del Banco Central por ahora. Gracias por ser parte de Quién es Quién. Ha sido un gusto. Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos como siempre que Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud. Le recuerda que esto ya es historia.